Hola, muy buenas tardes, damas y caballeros. El día de hoy tenemos un tema llamado No consientas el pecado, no consientas el pecado. Hoy en día vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Vamos a leerlo y después explicarlo. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Vamos a empezar este pasaje. Empieza el pasaje, el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. La palabra Él se refiere al Cristo del capítulo 1, os dio vida de una condición que estábamos, que estaban el apóstol Pablo, estaban muertos los efesios, les dice el apóstol Pablo, ustedes estaban muertos en pecados y ahora Jesús les da vida a vosotros, significa a nosotros. Ahí mismo el versículo 1 dice, cuando estabas muerto, hablando del pasado, en el griego significa necros, que de ahí sale la palabra necropsia, que es donde habla, a necropsia habla acerca del estudio de los muertos. Esta palabra, cuando estaban muertos, habla hace una referencia a un antiguo estado espiritualmente muertos. Lo que dice también Romanos 3:23, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Aquí habla de una muerte espiritual, tanto aquí en el pasaje de Romanos como en este de Efesios. Eh, Luego dice la palabra de Dios, ahí mismo en el versículo 1, en vuestros delitos y pecados. Aquí se refiere a una ofensa, iniquidad, injusticia en contra de la ley de Dios y violación a la ley de Dios, acto de desviarse del camino trazado por la rectitud eterna de Dios. Versículo 2 dice, en los cuales anduviste, hablando del pasado, refiriéndose a los efesios que se ocupaban, hacían y andaban en pecado, los efesios. El apóstol Pablo está recalcando esto en otro tiempo. ¿A qué se refiere? En algún otro momento, versículo 2, 3, 11 y 13, nos habla más claramente el apóstol Pablo más adelante acerca de a qué pecados andaban los efesios. Andaban en la corriente del mundo, deseos de la carne, le hacían caso a la voluntad de la carne, eran incircuncisos, estaban lejos de Dios, eran tinieblas y estaban viciados conforme a los deseos engañosos, mentira, enojo, le daban lugar al diablo, robaban, palabras corrompidas, amargura, ira, gritería, maledicencia, que significa maldecir o difamar a alguien a su espalda, fornicación, toda inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, idolatría. Pablo les dice, no andéis como necios, no embriaguéis con vino, incluso ahí mismo en el versículo 2 dice, siguiendo la corriente. Esto significa un sentido, un rumbo determinado de este mundo, en el griego cosmos, que significa sistema invisible de maldad que es dominado por Satanás, ya sea placeres de esta vida también. Luego ahí mismo en el versículo 3 dice, conforme al príncipe, aquí se refiere a alguien de primer rango de poder principal, alto gobernante llamado Satanás, de la potestad del aire, significa la autoridad de Satanás, representado como un príncipe de los demonios. Incluso Jesucristo había hablado, llamado al príncipe de este mundo, a, a Satanás, el sistema de maldad que incluso incita a pecar en la carne. Ahí mismo en el versículo 2 dice, al espíritu que ahora opera, se refiere a las malvadas tendencias del ser humano, el poder del diablo en las vidas de los hombres, que es que los conduce a una mala operación llamado pecado. Luego ahí mismo en el versículo 3, el versículo 2 dice, a los hijos de desobediencia. ¿A quién se refiere con los hijos de desobediencia? A los incrédulos, obstinados, rebeldes, desobedientes.
Más adelante el apóstol Pablo habla acerca de las consecuencias de aquellos que viven en el pecado, consientan el pecado. Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por todas estas cosas viene la ira de Dios. La ira de Dios se refiere a una ira santa, justa, verdadera, una ira pecaminosa como la que nosotros experimentamos cuando nos enojamos. Efesios 5:3 dice, pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, y ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que significa conversaciones necias, idolatría, tienen herencia en el reino de Dios. Versículo 3 dice, en los cuales también todos nosotros, Pablo se incluye, vivimos en otro tiempo, hablando del pasado. El apóstol Pablo dice, ustedes vivían de una manera en el pasado, ahora viven de otra, deben de vivir de otra diferente manera. Pero le sigue diciendo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Hablando del pasado, ¿a qué se refiere con esto? Lo prohibido, las codicias, los deseos descontrolados, las pasiones carnales, las debilidades en el cuerpo, los deseos fuertes por las cosas malas. Luego dice ahí mismo en el versículo 3, dice, haciendo la voluntad de la carne. ¿A qué se refiere con esto? Pasiones por naturaleza, de nuestra naturaleza pecaminosa, y de los pensamientos. También se refiere a propósitos. Seguían a sus deseos, a sus mismos propósitos egoístas. Efesios capítulo 4:17 dice, ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, pensando en cosas vanas, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, y éramos por naturaleza hijos de ira. Dice ahí en versículo 3, la siguiente parte, aquí se refiere, éramos naturaleza hijos de ira. Los judíos y gentiles eran objeto de juicio y de ira, castigo, enojo debido a su vida de pecado. Esta ira que refiere este pasaje habla de la ira de Dios, que es santa, justa, misericordiosa, y no pecaminosa como la de nosotros, como lo comentaba hace un momento. Nadie se engañe con palabras vanas, dice, porque con estas cosas viene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. Más adelante, los mismos que los demás. El apóstol Pablo hace mención a los demás también. Verso 4 dice, pero, este es un contraste. Dios se repite 35 veces en todo el libro, en toda la carta de Efesios, dando una importancia grande a que Dios es sumamente importante. Es una carta teocéntrica, habla de un Dios rey, un Dios señor, un Dios sabio, un Dios el que prepara de antemano, un Dios que debemos de someternos con temor y temblor para hacer su voluntad. Luego más adelante en el versículo 4, que es rico en misericordia. ¿A qué se refiere esto? Abundantemente valioso en misericordia activa, es lo que se refiere. Varios pasajes en Efesios también habla de otro tipo de riqueza, riqueza de su gracia, riqueza de su gloria, riqueza de su bondad, riqueza de Cristo, pero más ampliamente la riqueza de la compasión de dar a su Hijo sin merecerlo como pago de nuestros pecados, y eso permite que ustedes en arrepentimiento y en fe en Jesús se reconcilien con el Creador. Es lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, por su gran amor. ¿A qué se refiere por su gran amor? Un amor en gran abundancia. Habla de un amor ágape, sacrificial. Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 3:19 es más claro, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda plenitud de Dios, con que nos amó. Esto se refiere en plural. Efesios 5:2 nos aclara, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 5, aún estando nosotros en pecados, el apóstol Pablo se incluye en una condición que antes estaba separado de Dios y estaba en afrenta contra Dios. Luego dice en el versículo 5, ahí mismo dice, a quien nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí se refiere a que una resurrección literal que tuvo Jesús y espiritual en nuestro caso. Cristo significa en griego el ungido y en hebreo el Mesías, el Salvador. Esta parte nos dio vida juntamente con Cristo. Se refiere a una bendición espiritual que Dios nos lleva a los lugares celestiales. Que Dios, Cristo resucitando de los muertos, es una obra
sumamente importante el apóstol Pablo que quiere decir. Luego en la última parte del versículo 5, por gracia, esto se refiere a por un regalo inmerecido habéis sido salvos de la ira de Dios. Efesios 2:8 es claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y este no es de nosotros, pues es un don de Dios. El don de Dios se refiere a una ofrenda, un regalo o un presente de parte de Cristo. Es importante y sumamente importante que si tú quieres conocer a Cristo es necesario dejar de consentir el pecado, de ser como como el mensaje del apóstol Pablo que le dice a los efesios, les exhorta, ya no vivan de la antigua manera que vivían, si antes hacían lo malo, si antes consentían el pecado, si antes abrazaban el pecado, si antes decían que no pasaba nada al pecar, ya no son ellos, ahora son los que buscan santidad, buscan obediencia, buscan obedecer a Dios, buscan hacer la voluntad de Dios, no tu voluntad, dejen de hacer lo malo y los diferentes pecados que repitió el apóstol Pablo, el deseo de la carne, voluntad de la carne, viciados a los deseos engañosos, mentira, enojo, robar, la ira, la gritería, la maledicencia, maledicencia, de decir maldiciones, fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría, andar como necios, sino todo lo contrario. De cierto digo, todo el que venga a mí, de cierto digo que no nací de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Es lo que dijo Cristo y lo que debemos de hacer caso. Amigo, amiga que me escuchas, lee y obedece la Biblia, busca a Dios, busca una iglesia de sana doctrina y empieza a conocer a Dios a través del estudio y la lectura de la palabra de Dios. Que tengas excelente tarde, Dios te bendiga. Voy a dejar los links de la Iglesia Cristiana de Gracia, para que te puedas poner en contacto. Eres bienvenido a la iglesia. Que tengas excelente tarde, Dios te bendiga.